Relatos cotidianos. Prohibió a mis padres ancianos recibir visitas médicas. Entonces, el cardiólogo mostró su licencia especial del Ministerio de Salud. Las manos me temblaban mientras sostenía el teléfono. Del otro lado de la línea, la voz fría y cortante de la administradora del edificio Relatos Cotidianos resonaba como una sentencia definitiva. Señora Martínez, ya se lo he explicado 3 veces esta semana. Las nuevas políticas del condominio son claras. No se permiten visitas médicas domiciliarias, sin excepciones. Mi corazón se aceleró al escuchar esas palabras que ponían en riesgo la vida de mis padres, ambos de 83 años, con condiciones cardíacas que requerían monitoreo constante. El día que todo cambió era un martes lluvioso de octubre cuando todo comenzó. Mi padre, don Roberto, había amanecido con dolores en el pecho y mi madre, doña Carmen, con la presión arterial peligrosamente alta. Vivían en el piso 14 del edificio Relatos Cotidianos, uno de esos condominios exclusivos del centro de la ciudad que se jactaba de su seguridad extrema y sus políticas estrictas. Lo que nunca imaginé fue que esas mismas políticas se convertirían en una trampa mortal para las personas más vulnerables del edificio. Cuando llamé al doctor Hernández, el cardiólogo que había tratado a mis padres durante los últimos 15 años, me explicó que necesitaba verlos urgentemente. Los últimos exámenes mostraban irregularidades preocupantes y era crucial ajustar sus medicamentos. No pueden esperar hasta la próxima cita en el hospital, me dijo con esa mezcla de profesionalismo y genuina preocupación que lo caracterizaba. Necesito examinarlos en las próximas 24 horas. Pero cuando el doctor Hernández llegó al edificio esa tarde con su maletín médico y su bata blanca impecable, el guardia de seguridad lo detuvo en la entrada. Lo siento, doctor, pero tengo órdenes estrictas. No se permiten visitas médicas sin autorización previa del Consejo Administrativo. El médico, un hombre de 60 años con más de 3 décadas de experiencia, no podía creer lo que escuchaba. ¿Está usted impidiendo que atienda a pacientes en estado crítico?, preguntó elevando ligeramente la voz. La batalla burocrática, lo que siguió, fue una pesadilla burocrática que nunca olvidaré. La administradora del edificio, la señora Patricia Domínguez, una mujer de unos 50 años con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, nos citó a una reunión de emergencia en su oficina del segundo piso, rodeada de reglamentos enmarcados y certificados de gestión. Nos explicó con tono condescendiente que las nuevas políticas habían sido implementadas por el bienestar de todos los residentes. Verán, comenzó. Ajustándose sus gafas de diseñador, hemos tenido problemas con personas que se hacen pasar por médicos para ingresar al edificio. Es una cuestión de seguridad. Además, las visitas médicas constantes alteran la tranquilidad del condominio. Los vecinos se quejan del movimiento en los pasillos, de las ambulancias ocasionales. Hemos decidido que es mejor que los residentes que necesiten atención médica la busquen fuera del edificio. Mi madre, a pesar de su edad y su condición, no pudo contenerse. Señora Domínguez, mi esposo y yo hemos vivido aquí durante 20 años. Hemos pagado puntualmente nuestras cuotas. Nunca hemos causado problemas. ¿Cómo puede usted condenarnos a arriesgar nuestras vidas solo por mantener una apariencia de orden? La administradora ni siquiera parpadeó. Son las reglas, señora Martínez. Si no les gustan, siempre pueden considerar mudarse a un lugar más apropiado para sus necesidades. El momento crítico esa noche, la peor de mis temores, se hizo realidad. A las 2 de la madrugada recibí una llamada desesperada de mi madre. Mi padre había colapsado en el baño. Su rostro estaba pálido y sudoroso y apenas podía respirar.
Llamé inmediatamente al servicio de emergencias, pero cuando la ambulancia llegó, el guardia nocturno, siguiendo las absurdas políticas del edificio, insistió en verificar cada documento, llamar a la administradora para obtener autorización y revisar minuciosamente las credenciales de los paramédicos. Fueron los 15 minutos más largos de mi vida, mientras mi padre luchaba por cada respiración, mientras mi madre lloraba impotente a su lado. Un guardia de seguridad de 23 años decidía si los profesionales médicos eran lo suficientemente autorizados para salvar una vida. Cuando finalmente los dejaron subir, los paramédicos estaban furiosos. Cada segundo cuenta en estas situaciones, me dijo uno de ellos mientras estabilizaban a mi padre. Estas políticas son criminales. Mi padre sobrevivió esa noche, pero apenas. El doctor Hernández, cuando se enteró de lo sucedido, estaba indignado. «Esto tiene que terminar», me dijo con una determinación que nunca había visto en él. «No voy a permitir que mis pacientes sufran por la ignorancia y la prepotencia de unos administradores que se creen dueños de la vida de las personas». La revelación, 3 días después, ocurrió algo que cambiaría todo. Era viernes por la tarde y yo estaba en el apartamento de mis padres, ayudándolos con sus medicamentos, cuando sonó el timbre. En el intercomunicador, la voz del guardia sonaba nerviosa. «Señora Martínez, hay un médico aquí que insiste en subir. Le he explicado las políticas, pero dice que tiene autorización especial. La señora Domínguez está subiendo». Minutos después, la puerta se abrió y entró la administradora, con su habitual expresión de superioridad, seguida por el doctor Hernández, quien portaba un maletín de cuero negro y una carpeta que parecía contener documentos oficiales. Pero lo que más me llamó la atención fue su expresión. Había algo diferente en sus ojos, una mezcla de satisfacción y determinación que no había visto antes. «Doctor Hernández», comenzó la señora Domínguez con su tono más autoritario, «ya hemos discutido esto. Las políticas del edificio son muy claras y no podemos hacer excepciones, sin importar quién sea usted o cuántos años lleve tratando a los señores Martínez. Le voy a pedir que se retire inmediatamente o me veré obligada a llamar a las autoridades». El doctor Hernández sonrió levemente y abrió su carpeta con calma deliberada. «Señora Domínguez, creo que hay algo que usted necesita ver». Extrajo un documento con el sello oficial del Ministerio de Salud y se lo extendió. La administradora lo tomó con desdén, pero mientras leía vi cómo su rostro pasaba de la arrogancia a la confusión y finalmente al pánico. «La licencia especial esto no puede ser real», balbuceó la señora Domínguez, sus manos temblando mientras sostenía el documento. El doctor Hernández mantuvo su compostura profesional mientras explicaba. «Lo que tiene en sus manos es una licencia especial de intervención médica prioritaria, emitida directamente por el Ministerio de Salud. Como puede leer, este documento me obliga a proporcionar atención médica inmediata a pacientes en situación de riesgo, sin importar las políticas privadas de ningún establecimiento». Continuó con voz firme. «Pero eso no es todo. Durante los últimos días, he estado en comunicación con las autoridades sanitarias sobre la situación en este edificio. Resulta que prohibir el acceso a atención médica domiciliaria a personas de la tercera edad con condiciones crónicas no solo es éticamente cuestionable, es ilegal. Viola al menos 3 artículos del Código de Salud Pública y 2 de la Ley de Protección a Adultos Mayores». La administradora intentó recuperar algo de su autoridad perdida. Pero las políticas del condominio fueron aprobadas por el consejo y todos los propietarios. El doctor la interrumpió levantando la mano. «Las políticas privadas no pueden estar por encima de las leyes de salud pública. Y hay más.
He documentado el incidente de hace 3 noches, cuando el señor Martínez casi muere porque su personal retrasó el acceso de los servicios de emergencia. Eso, señora Domínguez, se llama negligencia criminal. Mi madre, que había estado observando en silencio, habló con voz temblorosa pero decidida. Doctor, ¿qué significa esto exactamente? El doctor Hernández se volvió hacia ella con una sonrisa reconfortante. Significa, doña Carmen, que a partir de este momento, no solo yo, sino cualquier profesional médico que ustedes necesiten, tiene acceso garantizado a su hogar, y si alguien intenta impedirlo, enfrentará cargos criminales. Las consecuencias lo que sucedió después fue como ver un castillo de naipes derrumbarse. La señora Domínguez, esa mujer que durante meses había ejercido su poder con mano de hierro, de repente parecía pequeña y vulnerable. Necesito consultar con el Consejo Administrativo, murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. Por supuesto, respondió el doctor Hernández, pero mientras tanto, procederé con mi consulta médica y le sugiero que informe a todo su personal de seguridad que a partir de este momento, cualquier profesional médico con credenciales válidas tiene acceso completo a los residentes que requieran atención. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma tarde, mientras el doctor Hernández examinaba a mis padres y ajustaba sus tratamientos, recibimos una visita inesperada. Otros residentes del edificio, muchos de ellos adultos mayores que habían sufrido en silencio las mismas restricciones, comenzaron a tocar a nuestra puerta. La señora Chen, del piso 12, diabética e hipertensa, había tenido que cancelar sus controles semanales de glucosa. El señor Rodríguez, del 8º piso, había pospuesto sus sesiones de fisioterapia postoperatoria porque no podía bajar las escaleras. La noticia de la licencia especial del doctor Hernández se esparció como fuego por todo el edificio. En cuestión de horas, se organizó una reunión improvisada en el salón comunal, algo que no había sucedido en años. Por primera vez, los residentes alzaron la voz contra las políticas draconianas que habían aceptado por miedo o resignación. El poder de la verdad, el doctor Hernández, convertido involuntariamente en héroe, compartió información crucial con todos los presentes. Lo que muchos no saben, explicó ante la audiencia reunida, es que existe un protocolo específico del Ministerio de Salud para situaciones como esta. Cualquier edificio residencial con más del 30% de adultos mayores está obligado a facilitar el acceso a servicios médicos. Es más, pueden ser multados severamente por impedirlo. Un vecino joven, abogado de profesión, se puso de pie. Doctor, ¿está usted diciendo que podríamos demandar al Consejo Administrativo? El doctor asintió. No solo pueden, sino que les recomendaría que lo consideren seriamente. El daño emocional y físico que han causado estas políticas es documentable y compensable. La reunión se convirtió en un punto de inflexión. Los residentes, empoderados con información y unidos por primera vez en años, votaron por unanimidad exigir la renuncia inmediata de la señora Domínguez y la revisión completa de todas las políticas del edificio. Pero lo más impactante vino después. La investigación 2 semanas después de aquel viernes memorable. El edificio Relatos Cotidianos recibió una visita oficial del Ministerio de Salud. Un equipo de inspectores, acompañados por representantes de la Defensoría del Adulto Mayor, realizaron una auditoría completa de las políticas y prácticas del condominio. Lo que descubrieron fue escalofriante. No solo habían violado múltiples regulaciones de salud pública, sino que también encontraron evidencia de que la señora Domínguez y algunos miembros del consejo habían recibido incentivos de una empresa de seguridad privada para implementar políticas cada vez más restrictivas. Era un esquema de corrupción que ponía las ganancias por encima de la vida de los residentes.
Mi padre, recuperándose gradualmente gracias a la atención médica oportuna que finalmente podía recibir, me dijo algo que nunca olvidaré. Hija, a veces el verdadero enemigo no es la enfermedad, sino aquellos que se interponen entre nosotros y la ayuda que necesitamos. Sus palabras resonaron profundamente no solo en mí, sino en todos los que habíamos vivido esta pesadilla. El nuevo comienzo, la señora Domínguez renunció por motivos personales antes de que pudieran iniciar procesos legales formales contra ella. El Consejo Administrativo fue completamente reestructurado y por primera vez en la historia del edificio incluyó representantes de los residentes de la tercera edad. Las nuevas políticas no solo permitían, sino que facilitaban las visitas médicas domiciliarias, incluyendo un espacio designado en el lobby para que los profesionales de la salud pudieran esperar cómodamente. El doctor Hernández se convirtió en una leyenda local. Su valentía al enfrentar al sistema no solo salvó vidas en nuestro edificio, sino que inspiró cambios en otros condominios de la ciudad. Comenzó a dar charlas sobre los derechos de salud de los adultos mayores y cómo identificar y combatir políticas discriminatorias. Pero el cambio más hermoso fue ver cómo la comunidad del edificio se transformó. Los vecinos que antes apenas se saludaban en el elevador, ahora se cuidaban mutuamente. Se creó un sistema de apoyo donde los residentes más jóvenes ayudaban a los mayores con sus citas médicas, compras de medicamentos y emergencias. La señora Chen organizó clases de Tai Chi en la terraza para todos los interesados. El señor Rodríguez compartía sus ejercicios de fisioterapia con otros que los necesitaban. La lección aprendida 6 meses después de aquellos eventos. Mis padres celebraron su 60º aniversario de bodas. La celebración tuvo lugar en el mismo salón comunal donde meses antes habíamos confrontado la injusticia. El doctor Hernández fue el invitado de honor y en su discurso dijo algo que capturó perfectamente el espíritu de nuestra victoria. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, es el derecho fundamental a recibir cuidado cuando más lo necesitamos. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de interponerse entre un paciente y su médico. Mi madre, con lágrimas en los ojos, se levantó para agradecer a todos los presentes. Ustedes no solo nos salvaron la vida, dijo con voz emocionada, nos devolvieron la dignidad. Nos recordaron que no somos una carga, que nuestras vidas tienen valor y que merecemos respeto y cuidado sin condiciones. La historia de lo que pasó en el edificio Relatos Cotidianos se volvió viral en las redes sociales. Recibimos mensajes de personas de todo el país que habían enfrentado situaciones similares. Algunos encontraron el valor para confrontar las injusticias en sus propias comunidades. Otros compartieron recursos legales y médicos que podían ayudar. Se creó un movimiento, pequeño pero significativo, que ponía los derechos de salud de los adultos mayores en el centro de la conversación. El mensaje final hoy. Mientras escribo estas líneas, mi padre acaba de regresar de su chequeo semanal con el doctor Hernández. El médico subió sin problema alguno, fue recibido con respeto por el nuevo personal de seguridad y pudo realizar su trabajo con la dignidad profesional que merece. Mi madre preparó café y galletas, como siempre hace, y conversaron no solo sobre medicamentos y síntomas, sino sobre la vida, sobre esperanzas, sobre el futuro que aún tienen por delante. Si hay algo que aprendí de toda esta experiencia, es que los derechos no se mendigan, se exigen. Que el silencio ante la injusticia nos convierte en cómplices. Y que a veces, solo a veces, cuando alguien tiene el valor de mostrar esa licencia especial, sea literal o metafórica, todo un sistema de opresión puede desmoronarse. A todos
Los que lean esta historia y se encuentren en una situación similar, quiero decirles, no están solos. Busquen ayuda, conozcan sus derechos, documenten todo y sobre todo, no permitan que nadie, sin importar su título o posición, ponga en riesgo su salud o la de sus seres queridos. Porque al final del día, la vida es el derecho más fundamental de todos y defenderla no es solo nuestro derecho, es nuestro deber. El edificio Relatos Cotidianos ya no es el lugar frío y restrictivo que fue. Es ahora un hogar verdadero, donde los residentes se cuidan mutuamente, donde la compasión prevalece sobre la burocracia y donde cada vida, sin importar la edad, es valorada y protegida. Y todo comenzó porque un médico valiente decidió mostrar su licencia especial y una familia decidió no rendirse ante la injusticia. Si esta historia te ha tocado, si conoces a alguien que pueda estar pasando por algo similar, compártela. Suscríbete para más historias de valentía y justicia. Y recuerda, tus derechos de salud no son negociables. Dale like si crees que todos merecen acceso a atención médica digna, sin importar dónde vivan o cuántos años tengan. Juntos podemos hacer la diferencia. Juntos podemos cambiar el sistema. Juntos podemos proteger a los más vulnerables, porque esa es la verdadera medida de una sociedad. ¿Cómo trata a aquellos que más necesitan cuidado y protección?